si dedicáramos nuestro día a hacer acciones inteligentes, en lugar de a perder el tiempo con las redes sociales, hacer tareas absurdas, preocuparnos por cosas que no podemos controlar, tal. Por lo general, la relación con el dinero es una relación de miedo. Pues una relación antropológica de yo necesito el dinero porque si no no tengo cobijo, no tengo comida. Entonces establecemos una relación generalmente de ansiedad. Este episodio está patrocinado por Quarter, la aplicación con la que podrás estar al día de toda la información de las empresas que sigues como si escucharas un podcast. Descárgate la app y empieza a escuchar las presentaciones de resultados de empresas que han publicado recientemente, como por ejemplo Netflix, Tesla o Nestlé. Todo 100% gratuito y disponible tanto para dispositivos Android como Apple. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Aquí contigo mejor ahora. Bueno, como te he comentado, tenía muchas ganas de tener esta charla. Habitocracia ha sido un blog que llegó en mi vida en un punto en el que estaba empezando a hacer proyectos online, también llevando muchas cosas para adelante, y el tema de la productividad y de los hábitos pues me obsesionaba bastante, y la verdad es que encontré mucho valor en tu blog y en esos artículos que recomiendo a todo el mundo. Así que un placer tenerte aquí y nada, te quería preguntar cómo has pasado esta Semana Santa, ya que vamos a hablar hoy de productividad. Tú con los proyectos que llevas para adelante, que ahora hablaremos un poco, ¿eres de los que te tomas estas semanas de descanso o eres un workaholic como yo? Bueno, a mí el trabajo, así de por sí, de solo por ganar dinero, no me llama mucho la atención. En general, pues no. Workaholic probablemente no. Pero que realmente esté todo el día desarrollando y dedicando mucho tiempo a mis proyectos, continuamente. De hecho, pues es lo típico que te levantas hasta por la noche a ir al servicio y coges un post-it. Esto me pasa a mí todos los días. Entonces, esta Semana Santa que he tenido nos hemos quedado aquí en Madrid, porque habíamos salido la semana anterior y saldré ahora la semana siguiente. Bueno, me he quedado por lo típico que no he cogido un viaje, no ha sido por otro motivo, porque no había cogido ningún viaje y nos hemos quedado. Pues la he aprovechado pues para eso, para escribir, para salir por Madrid, que había poca gente, y para organizar ideas. Y sí, ha sido muy productivo porque todos los proyectos que llevo ahora mismo están en un proceso de ebullición, de cambio, ya sabes lo que se dicen siempre, ¿no? O sea, cambia para quedarte igual, ¿no? Cambia para estar siempre igual. Y ahora tengo todos los proyectos ahí revolucionados. Es que justamente hay un artículo que me gustó bastante que hablaba de la importancia de tomar vacaciones de ti mismo y de cambiar pues una semana quizá de parar en seco y dejar de pensar en todo eso, pero yo reconozco que en algunos casos es prácticamente imposible. Y yo hace unos años que empecé a escuchar esta idea de que realmente uno de los problemas de la sociedad es que la gente no alcanzaba, digamos, el potencial que tenía, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Y con este tema de las vacaciones y de los calendarios laborales, no sé si estás un poco de acuerdo conmigo, pero tengo esta sensación de que este calendario de 11 meses al año, trabajando de lunes a viernes, 8 horas a la semana y que para todo el mundo sea igual y que sea... Ahora está un poco cambiando, ¿no? Y también con el tema del trabajo desde casa y todo esto se está flexibilizando, ¿no? Pero todavía el calendario y el horario laboral es como muy rígido. Tú como trabajador y también como jefe, ¿crees que es un modelo anticuado? ¿En vuestra agencia lo intentáis adaptar de alguna manera o cómo ves esto? Bueno, yo creo que la sociedad en general va mucho por detrás, en general, de las opciones que tiene, ¿no? Esto pasa tanto en la educación como pasa en el trabajo. Quiero decirte, el modelo que llevamos de intercambiar tiempo por dinero, que básicamente es esto, ¿no? O un modelo completamente dopado ahora mismo, donde parece que estar más ocupado, ¿no? Esto tronca con la productividad, es hacer más cosas, cuando es justo exactamente lo contrario, pues lo que produce es un estar continuamente preocupado, en un estado de ansiedad,
produciendo muy poco y pasando un tiempo completamente innecesario, desde mi punto de vista. Entonces, claro, pasa con la educación, que va mucho más atrás, y con el trabajo ya no te cuento. Con el trabajo en una economía digital, donde realmente lo importante son los proyectos, el trabajo de foco, no tanto el tiempo, pues estar en esta carrera todavía o en esta presencialidad absoluta que todavía quieren algunas empresas, pues es un poco no aprovechar los beneficios que tiene esta economía digital. Que por otro lado tiene contrapartidas muy negativas, ¿eh? Entonces, para mí es un modelo completamente obsoleto. Y yo trato de también tener esa plasticidad neuronal para entender que todo esto son creencias. Entonces nosotros en la agencia trabajamos 6 horas, pero ya incluso ese modelo se me está quedando antiguo. Es decir, porque digo, realmente, ¿para qué necesitamos trabajar 6 horas? Es decir, hay veces que tenemos más proyectos, otras veces tenemos menos. Entonces, ya la presencialidad la hemos eliminado absolutamente. Nos vemos para tomar un día un desayuno o si tenemos que hablar algún tema, pero no es obligatorio. El horario tampoco y los números nos avalan. Es decir, nosotros vamos cada vez mejor en la agencia, invirtiendo menos tiempo y más foco. Entonces, esta carrera que llevamos, pues bueno, es un poco enfermiza. De hecho, es un poco enfermizo. Ya sé que quien me escuche que tenga un trabajo de muchas horas, que pues dirá, ¿qué está contando este tío? ¿No? Pero yo veo que es bastante... o sea, que no tiene sentido que la vida de los seres humanos tan corta y tan limitada dependa, o sea, requiera de tanto tiempo o espacio físico y mental con respecto al trabajo. Físico y mental me refiero porque no son las horas que trabajas, es que la gente sale del trabajo y sigue angustiada y obsesionada pensando en el trabajo. Entonces, no tiene sentido, ¿no? No digo que haya que dedicarnos, como decían los filósofos antiguos, a las artes nobles y dedicar todo el tiempo a reflexionar, a pensar y a hacer poesía, pero estamos olvidando todo esto en una sociedad cada vez más dopada en lo que es la ocupación, ¿no? El estar siempre ocupado. Sí, yo creo que también a raíz de los confinamientos y de la pandemia, yo creo que por una parte ha sido positivo en el sentido de que nos ha puesto delante que quizá no necesitamos esa presencialidad, ese sistema de oficina clásico que hemos tenido en casi todos los ámbitos, que sí que en muchos casos era necesario, pero hemos visto que a día de hoy también se puede desarrollar el mismo trabajo desde cualquier parte. Pero por el lado contrario, también no sé si estarás de acuerdo, pero hemos visto un poco difuminarse la línea que hay entre el trabajo y la vida personal, también, sobre Claro. todo al trabajar desde casa, ¿no? Y también tienes otro artículo justamente que hablas de la importancia de separar estos ámbitos y de mantener un equilibrio entre estos ámbitos, y te quería preguntar a ti como gurú de la productividad que te considero, eh, ¿cómo gestionas estos ámbitos? ¿Cómo los intentas ir nutriendo? ¿Y cómo intentas conseguir ese equilibrio? Bueno, yo en ese sentido creo que es súper importante la separación de aquello que es lucrativo, de aquello que está vinculado con el dinero. Yo siempre digo que, hombre, los que al final nos hemos formado en finanzas personales y hemos cambiado nuestro mindset respecto al dinero, a la inversión, al ahorro, yo creo que es un avance bastante grande a lo que yo antes no tenía ni puta idea de finanzas, ¿no? Perdón por las palabrotas, se pueden decir palabrotas. Se puede. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, tenemos una relación mucho más positiva, ¿no? Con el dinero, ¿vale? Pero por lo general la relación con el dinero es una relación de miedo. Es una relación antropológica de yo necesito el dinero porque si no no tengo cobijo, no tengo comida. Entonces establecemos una relación generalmente de ansiedad. Si hacemos la relación trabajo-dinero y dinero-ansiedad, trabajo es igual a ansiedad. Entonces lo que sucede al final es que no podemos estar siempre pensando obsesionados o preocupados por la parte lucrativa. ¿Vale? Entonces habrá gente que dirá, no, pero si es que yo soy muy feliz haciendo lo que hago, me parece perfecto, pero en mi opinión, cualquier cosa, aunque te apasione lo que haces, que tenga que ver con el dinero, ya de alguna manera se corrompe, entre comillas, ya te genera una cierta preocupación, una cierta obligación, una cierta, como me pagan, tengo que dar esto, tal, y eso es una forma
bastante incómoda de vivir si tú te pasas un montón de horas con esa forma de vivir, ¿no? Entonces, como el tema trabajo-dinero es muy potente por este miedo antropológico que tenemos, la única manera, desde mi punto de vista, es hacer compartimentos completamente estancos. Es decir, hay gente que dice, yo puedo trabajar en pandemia o en mi casa, trabajo 1 hora, trabajo 2, luego estoy con mis hijos, luego... Desde mi punto de vista, es muy difícil que tú desconectes esa hora y que estés con tu hijo, luego tengas que volver a trabajar y realmente no estés pensando. O sea, que tu mente no es el tiempo que dedicas, sino cómo tienes tú activa la mente en el tema trabajo. Entonces, yo la forma que he encontrado, la única forma que yo he encontrado, había otra gente encontró otras fórmulas, ha sido compartimentos completamente estancos. Yo no quiero saber absolutamente nada de marketing cuando termina mi horario laboral. Ni quiero leer artículos de marketing, ni quiero saber... Me apasiona mi trabajo, pero no quiero saber nada. Y mucho menos abrir un correo de trabajo, que eso es una concatenación es como una bomba, porque eso es una idea te lleva a la otra, otra a la otra. Simplemente abrir un correo es demoledor, porque ya te lleva a una serie de sucesión de pensamientos que son incontrolables. Y si me dice alguien que los controla, pues oye, que me diga el método, porque yo no lo he conseguido. Entonces, yo soy tan compartimentos estancos como que tengo 2 correos separados. Yo esto de los hábitos y de divulgar sobre este tema es un tema de hobby y como verás lo tengo en otro correo. Si la gente me pregunta sobre tema de trabajo, son correos separados, no los mezclo nunca, no mezclo contextos. Si un amigo me dice, oye, ayúdame con el marketing, le digo, por las mañanas, en mi horario, nunca por la tarde, es decir, compartimentos estancos. Es la única forma que yo he encontrado para no dejar la mente libre, vagando y pensando acerca de trabajo, ansiedad, etcétera, etcétera. A lo mejor otra persona... Fíjate que yo hablo de lo lucrativo, no hablo de lo que te guste hacer o lo que no te guste hacer. Probablemente, yo por ejemplo, esto voy a hacer un curso dentro de septiembre, haré un curso de esto porque mucha gente me lo ha pedido y lo voy a cobrar. Probablemente cuando entre el dinero ya me empiece a perder un poco de gracia todo esto, ¿sabes? Hasta ahora llevo años haciéndolo de manera no lucrativa, ¿no? Y probablemente diga, bueno, pues esto ya no es tan divertido. A pesar de trabajar lo mismo. Me ha recordado a esto, bueno, esto lo comentaba el profesor Galloway, que es un profesor bastante famoso de Estados Unidos, que decía que uno de los mayores errores o uno de los peores consejos que te pueden dar es el de trabaja en aquello que amas. Porque al final lo acabarás odiando, ¿no? Porque cuando se vuelve lucrativo ya empiezan a entrar otros factores bueno, y cambia bastante la película, ¿no? Entonces, bueno, él sostiene que es mucho mejor trabajar en aquello que eres bueno, ¿no? Aquello que se te da bien y en aquello que puedes destacar de alguna manera. Y como sabes, pues hoy quiero hablar de productividad y de hábitos, que es un tema que me encanta y que le pongo mucha atención y que, como hemos comentado, es que es aplicable a cualquier ámbito, independientemente de lo que hagas y de tu profesión. Pero esto es un podcast de inversión y quería aprovechar que tenemos un profesional de la publicidad digital. Si no me equivoco, vuestra agencia está especializada en la publicidad PPC, que es Pay Per Click. Sí, en medios Y de pago. quería... La estación Sí, a través de medios de pago. perfecto. Y quería aprovechar esta oportunidad, ya que nosotros solemos hablar bastante del entorno empresarial y hemos hablado bastante de Facebook y de Google, para que nos explicaras un poco por encima en qué consiste este sistema, por qué os especializáis en esto y luego también para que nos expliques un poco cómo ves la evolución a futuro, cómo ha afectado un poco estos cambios, por ejemplo, que ha implementado Apple en estas empresas y si nos puedes contar un poco tu visión. Muy bien. Voy a tratar de resumir, ¿eh? Porque Sí, sí. vamos a ver, nosotros nos dimos cuenta que el mercado digital era tan complejo que tener una agencia 360 o hacer un poco todo no tenía ningún sentido porque era imposible hacerlo todo bien. Entonces, yo decidí hacer un posicionamiento estratégico que al final, que a toro pasado me ha salido muy bien. Podía haberme salido como el culo. A lo mejor podía haber dedicado solo a ads y no haber y aquello no haber funcionado, ¿no?
pero había suficiente mercado, suficiente crecimiento y suficiente evolución, y era suficientemente complejo el sector para que ni siquiera nosotros lo podamos abarcar a la perfección, como para que tenía una justificación de nicho. Básicamente, lo que está pasando ahora mismo, o sea, lógicamente tú tienes que ir rehaciendo tu empresa y reposicionándote. Una de las cosas estas convulsas que te digo es que ahora estamos un poco estoy haciendo un ejercicio de reposicionamiento de la agencia, ¿no? Porque vamos a seguir siendo agencia de ads, ¿no? La gente necesita, dentro de sus estrategias, un buen profesional de ads. Y lo que nosotros nos hemos encontrado es que ni siquiera en empresas con un departamento de ads tienen el expertise que puedes tener después de llevar 15 años haciendo esto y gestionando varios millones de euros al año, ¿no? En cuanto a ver cómo reaccionan los algoritmos, cómo funcionan, tener experiencias pasadas de otros negocios, ¿no? Lo que sucede es que ahora los algoritmos están descontrolados. O sea, esta es la realidad. Entonces, una de las cosas, o sea, cada vez es más difícil todavía todo esto, porque ahora no te tienes que enfrentar solamente a un tema estratégico de cómo enfoco las campañas, las audiencias, los copies, las creatividades, los embudos de marketing, sino que además tienes que enfrentarte a los algoritmos. Entonces, los algoritmos, seguro que a mí me van a despedir de Google y Facebook, pero a mí no me pagan directamente, a mí me pagan mis clientes, pues cada vez barren más para casa. Barren más para casa y te soy sincero, y además hacen un proceso de evangelización tremendo para vender sus estrategias de automatización, déjanos en nuestras manos, déjalo todo al Big Data, y al final lo que sucede es que tú pierdes absolutamente el control si haces todo esto, ¿no? Por otro lado, te penalizan si no lo haces, entonces es como una guerra. Efectivamente ha habido un cambio importante desde la implementación del iOS en Facebook, del tema este. Ha habido cambios importantes con el tema de la protección de datos y todo esto, pero en mi opinión, todo esto está sirviendo para que estas plataformas se aprovechen para tomar ese control, ¿no? Dirás, ¿por qué quieren tomar el control? Porque si tú al final das un lead, el de al lado está dispuesto a pagar un lead a mejor precio, o tiene más pasta y va a ser un cliente más fiel, pues de alguna manera, si tú mantienes el control, vas a poder optimizar y maximizar tus ingresos dentro del negocio. Entonces, este sector está muy revolucionado, ¿no? Ahora mismo es una lucha que requiere más que aprendizaje, porque realmente tú no vas a aprender mucho con sus manuales o con sus recomendaciones, sino que es más bien una cuestión de prueba y error. Haber tenido un montón de campañas activas, ver cuáles funcionan, cuáles no, hablar con gente del sector con la que te das confianza, que es un sector muy hermético también, y está en ese momento de revolución. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, aún así, si me preguntas Facebook, yo sigo súper invertido en Facebook, porque vamos, no tengo duda de que hay un crecimiento espectacular. Si quieres te puedo dar eso es lo que quería saber. Esa era la respuesta que buscaba. Sí, sigue habiendo un crecimiento continuo de publicidad. Yo creo que, bueno, habrá gente que haga un análisis técnico mucho mejor que yo. Yo me he escuchado muchos análisis de estos. Pero vamos, en mi opinión, yo no tengo ninguna duda de que tengo una acción de valor absoluto y con muchísimo recorrido, viendo lo que veo yo desde dentro. Y bueno, ¿cómo está pivotando el sector? Y ya te respondo a eso. Pues nosotros nos estamos preocupando cada vez más de entender todos los procesos y todo el entorno que interviene en la creación de valor. Es decir, ya sea la captación de un lead o que se produzca una tienda online. Nosotros hicimos un doble posicionamiento, también descartamos las tiendas online y los e-commerce para ser especialistas en captación de leads, es decir, en empresas de servicios, B2B o B2C, y no hacemos e-commerce tampoco, es decir, es un reposicionamiento. Nos preocupamos cada vez más por controlar todos los entornos, o sea, los KPIs no solamente de optimización, perdona que me pierda en términos técnicos, no solamente los indicadores de publicitarios, sino también los indicadores comerciales y de negocio. Entonces, cada vez tenemos un conocimiento y un expertise mayor de todo el embudo, ¿no? De cómo influye una buena landing, el UX de la landing, el copywriting,
para aumentar la tasa de conversión de visita a formulario, cómo luego ese formulario lo cogen los comerciales y se hace un scoring dentro del equipo comercial, cómo se hace un nurturing si lo que estás haciendo es coger un mail y luego a través de un lead magnet o un proceso de email marketing lo vas calentando, pues cada vez estamos dando un viraje, digamos, a una agencia más de automatización de ventas y automación de marketing, siempre siendo el modelo T este que habla tanto Fernando, ¿no? Siendo siempre especialistas en ads, pero sin descuidar el discurso global. Vamos, al final lo único que nos interesa es que la gente gane pasta con sus proyectos. Ya está. Me he enrollado para decir solo esto. Totalmente. Y por la parte de la demanda, ¿has visto cada vez un interés mayor de empresas por este tipo de publicidad? ¿Estás viendo, trabajáis más con empresas pequeñas y medianas, cada vez con más grandes? ¿Cómo ves esta parte de la demanda? Nosotros tenemos clientes de todos los tamaños. Tenemos desde presupuestos, para que te hagas una idea, de 1.000 euros al mes hasta presupuestos de 70.000, 80.000 euros al mes en inversión publicitaria. Lo importante es que el proyecto esté bien enfocado y que esté bien. La demanda, sí es verdad que vamos dando cuenta que cada vez nos apetece menos entrar en empresas que todavía no tengan una mínima madurez con el tema del marketing. Porque no estamos nosotros para explicar ahora pues que tiene que tener un CRM, que necesitas trabajar la landing, y entonces cada vez, sinceramente, a mí me da cada vez más pereza coger proyectos que estén poco enfocados. También es verdad que tenemos demanda suficiente porque mi modelo es un modelo de empresa pequeñita, que somos 6 personas trabajando, somos todos senior, con un tiempo limitado, y a mí no me interesa coger muchos proyectos, a mí me interesa aportar mucho valor, y entonces lo que sí nos cuesta es encontrar ese cliente formado, que entiende lo que quiere, que sabe lo que quiere, que ya trabaja un poco la automatización en marketing. Eso sí nos está costando captarle. El resto vienen muchos, pero que al final no pueden ser clientes de la agencia. Y de nuevo tienes que hacer un esfuerzo de posicionamiento, ¿no? Porque si no te posicionas, yo creo que tú te puedes salir mal o bien, pero en los negocios, como no coges un posicionamiento, al final estás fuera del mercado. Hay que arriesgarse. Vaya rollo te he soltado, ¿eh? No, me ha gustado porque hablamos mucho de este tipo de empresas, ¿no? De Facebook hemos hablado bastante aquí en este podcast, y sobre todo me interesaba porque creo que desde la parte inversora siempre se ha visto de una manera errónea a este tipo de empresas, porque cuando hablamos de publicidad siempre pensamos en una industria cíclica, que es un gasto que tienen las empresas, que cuando hay crisis o cuando vienen un poco de reducción de ventas, es ese gasto que las empresas se quitan. Pero en este caso, yo creo que tú lo puedes explicar mejor, que este tipo de inversión en marketing es, digamos, necesaria para estas empresas para vender. Sobre todo, diría que en el caso del pay-per-click son casi más necesarias, ¿no? Y que forma parte de su proceso de venta y que no es un gasto de marketing, digamos, de marca ni de posicionamiento, sino que es un gasto, digamos, de performance, ¿no? De resultado. Claro, yo cuando hay un empresario que confunde gasto con inversión en marketing, en publicidad, yo a esos empresarios les llamo empresarios sin fronteras. Digo, ¿cuál es la visión de un empresario que cuando le va mal decide cortar el marketing? Vamos, es completamente ridículo. Entonces, claro, pero ahí está un poco el conocimiento y el nivel de madurez que hablamos que se va consiguiendo. Es decir, ya no hablamos solo de publicidad, estamos hablando de acciones de marketing. Estamos hablando de marketing, publicidad, ventas, comercial, modelo de negocio, y está cada vez todo más automatizado y más relacionado, ¿no? Entonces, si tú no tienes un plan de marketing, pues olvídate, apaga y vámonos, a no ser que seas... Bueno, hay algunos modelos de negocio que no lo precisan, pero pocos modelos de negocio. Entonces, claro, el tema está en que... La prueba está en que nosotros en pandemia no hemos bajado en facturación. De hecho, el año de la pandemia facturamos un 5% más. Hubo empresas que efectivamente tuvieron problemas, intentamos echarles una mano, unos nos lo agradecieron más, otros menos, pero en el cómputo global nosotros tuvimos un 5% más de facturación, que para mí es un éxito para ser el año de la pandemia, ¿no?
Ujú. ¿Por qué? Porque efectivamente sectores como tema turismo y tal, trabajábamos también con una aerolínea, pues temas de... había bajado mucho, pero luego a cambio de eso se potenciaron muchísimo el e-learning. Nosotros somos muy especialistas en proyectos formativos. Tenemos uno de nuestro core de negocio principal es la formación, de todo tipo, ¿no? Desde Ujú. MBAs y universidades grandes hasta infoproductos. Ese es un poco nuestro core, ¿no? Ujú. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, me parece muy interesante por eso, porque la visión que se ve de estas empresas es, bueno, a ver, la verdad es que si miramos las empresas con modelos de negocio relacionados con la publicidad, como empresas de comunicaciones, como por ejemplo cadenas de televisión, sí que es verdad que cuando han venido crisis, las empresas han reducido su presupuesto de publicidad, ¿no? Entonces la visión es, bueno, sí, Google y Facebook lo están haciendo muy bien, pero en la próxima crisis pues se van a llevar una leche. Y creo que no, yo no lo veo tan así. Así que me gusta mucho verlo de un insider de primera mano. Así que, no, me ha parecido muy interesante. Y ya, si quieres, podemos entrar en el maravilloso mundo de los hábitos y de la productividad, que estoy seguro que tienes mucho que decir aquí. Y te quería empezar preguntando cómo surgió Habitocracia y qué te llevó a empezar este proyecto. Pues mira, empezó de la manera más absurda. Yo recuerdo que estaba haciendo un curso de CRO, de Conversion Rate, de temas míos de marketing de la agencia, y había un hombre que se llama Antonio Ancos, que desde aquí le mando un saludo porque seguro que escuchará este podcast, y que es un ingeniero de SAP. Y tomando cafés, pues le contaba, oye, pues yo hago esto, yo me organizo de esta manera, desde hace un montón de años hago de esta manera. Y me dijo el tío, oye, ¿y por qué todo esto que es tan interesante, por qué no se lo cuentas a alguien? Me dijo, y yo entonces yo le dije, bueno, pues no había pensado, la verdad que y entonces me puse en contacto con otro amigo suyo, ¿quién fue? Creo que era Raúl, Raúl, sí, creo que era Raúl, otro podcaster, y entonces me llamó al podcast y entonces fue el primer podcast que hice. Y de esto de Oca a Oca, tiro porque me toca, pues gente que te escuchaba en un podcast se llama... Yo es completamente orgánico, o sea, yo no he hecho ni publicidad, ni me he autopromocionado, no he hecho absolutamente nada. De hecho, me gusta que sea como oye, pues mira, ahora me has llamado tú y luego me llamará otra persona, lo voy haciendo un poco de orgánico, ¿no? Pero claro, a raíz de Ujú. iniciar todo este proyecto yo empecé a escribir muchísimo, empecé a organizar las ideas. Cada podcast en el que yo iba me servía también para seguir organizando más mis ideas. Fui a dar alguna formación que en concreto las di en Google y en Facebook, en las empresas estas, alguna formación de productividad, pues un poco así casual que salió. Y poco a poco el proyecto ha ido creciendo. Pero ha ido creciendo en el sentido de que no es que tenga mucha repercusión, por no decir ninguna, mi proyecto, pero sí ha ido creciendo a nivel de que yo he trabajado mucho mi proyecto a nivel interno. Y ahora sí me doy cuenta que tengo ahí un proyecto, ¿no? Que tengo un curso, tengo un libro, que tengo algo que no es un refrito solo de ideas, ¿no? Que hay mucha influencia, sino que tengo pues, algo que contar porque parece que a la gente os gusta. O a algunos locos parece que lo que os digo sirve para algo, ¿no? Que no solo me sirve a mí, ¿no? Y así, y tengo muchas ganas pues de efectivamente, voy ordenando todas esas ideas y de contar mi sistema que a mí sí me ha servido para organizar toda mi vida. O sea, hacer un boost, un hackeo absoluto para conseguir hacer muchas cosas de una manera mucho más eficiente y mejorar todos los aspectos de mi vida, ¿no? Desde la parte física hasta la parte económica, empresarial, un poco todo. Entonces también es una pena que se quede ahí en el tintero, ¿no? Digo, pues se lo tendré que contar a la gente, ¿no? Al que le interese. Lo que Ujú. pasa es que siempre intenté hacerlo gratis, ¿eh? Y lo he hecho, y he hecho webinars en las empresas donde he escrito me han pagado, pero luego al final me he dado cuenta que lo gratis tampoco se valora. Entonces, si para que la gente haga un curso, si lo paga, seguro que lo va a hacer. Es decir, seguro que va a seguir las instrucciones y va a usar mi metodología de productividad. Ujú. Sí, sí, pues yo te lo recomiendo y estaré ahí atento cuando salga el curso o el libro porque es algo que por una parte nunca paras de aprender y por otra parte yo en concreto pues estoy seguro que tengo muchas cosas a mejorar
Y te quería preguntar un poco todo de lo que hablas tanto en el blog como vas a hablar también en el curso y como en los webinars que has hecho. ¿Ha sido un poco de tu experiencia probando métodos? ¿Te has alimentado también de otros autores, otras referencias en este mundo que la Sí. verdad que yo creo que es uno de los que más libros hay en las librerías, temas de productividad, mejora personal y todo esto? ¿Te has alimentado también de alguno de estos autores? Muchísimo. Yo desde que era muy pequeño leía mucho. Yo creo que es el primer hábito más importante, el de leer, ¿no? Porque, como dice también Fernando en su libro de Nacidos para Aprender, o sea, el aprender, el estar siempre aprendiendo o leyendo, te convierte en otra persona, absolutamente. Una persona capaz de gestionar tu vida de una manera mucho más eficiente. Entonces yo leía desde muy pequeño. Eh, y entonces yo con esto de los hábitos, de organizarme mis objetivos anuales y cómo yo me los cumplía, pues pensaba que era una cosa hace 4 o 5 años que lo hacía. Pero para mi sorpresa, pues hace unos meses, abriendo unas carpetas, descubrí unos apuntes que tenía yo pues cuando tenía 16 o 17 años. Y resulta que ya con 17 años yo ya intentaba diseñar metodologías de productividad. Y me quedé flipado porque cogí los papeles y había un montón de documentos y decía, y esto me puede servir a día de hoy para incorporar. Entonces, de alguna manera es cuando tú te das cuenta que esto es una cosa que todos tenemos la sensación de que hemos venido a contar algo al mundo, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que coincide todo esto, ¿no? Entonces al final surge de una manera muy bonita, pero al mismo tiempo se trabaja, ¿no? Es un poco paralelo. Yo escribo mucho, ya te digo, estoy aprendiendo ahora un poco también cómo comunicar mejor, porque te hace falta esa competencia, ¿no? Cómo usar un poco el copywriting también, cómo el storytelling, cómo usar una serie de herramientas para no soltar un coñazo, sino que sea algo que pueda llegar a la gente, ¿no? Y que le sea útil. Pero claro, tengo dos Uh perfiles -huh. diferentes de gente, ¿eh? O sea, desde la gente que no hay que enseñarle nada de equilibrio, sino que tienen que empezar a desarrollar hábitos productivos, y esto es desde cero, o gente muy crack en su negocio, en el mundo de las finanzas, que lo que tiene es un desequilibrio de la hostia. Entonces son dos perfiles muy curiosos y muy diferentes. Al final a mí me sigue más gente de este segundo palo, es gente muy exitosa en su vida, pero que tiene bastante desequilibrio, ¿no? En el resto de ámbitos, que gente que necesite desde cero empezar a construir algo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Qué bueno. Y pues yo, en mi caso, justo ahora comentaba que la temática de mejora personal y productividad era quizá una de las que más estanterías tenía en las librerías. Y yo creo que es un tema curioso, porque a lo mejor te puedes leer varios libros y parecerte que no aportan nada y que estás leyendo eh, cosas sin sentido, pero de golpe encuentras uno que te puede cambiar la vida, ¿no? Y a mí ha sido un poco lo que me ha pasado con 18, 20 años que encontré, que me crucé con el libro de los 7 hábitos de la gente altamente Hombre, efectiva, no sé si lo es que el conoces. de Kobe es Y luego un más tarde, libro transformador. sí, 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 sí. Y luego más tarde con el de James Clear, que yo creo que es uno de los más vendidos del mundo a día de hoy. Y todos, cuando hablan de hábitos, hablan de lo mismo. Yo creo que es la clave para empezar a hablar de hábitos, que es la importancia de empezar con un fin en mente, ¿no? Y tú lo pones en tu blog, que dices algo como que cualquier viaje requiere de un destino y que incluso insistes en apuntarlo en un papel con bolígrafo y que quede bien escrito porque es muy importante el empezar con un fin, el saber a dónde quieres ir y qué quieres conseguir, ¿no? Sí, bueno, esto ya se hicieron muchos estudios, ¿no? De que efectivamente cuando la gente apuntaba... Hay muchos de esos estudios eran falsos, ¿eh? Porque luego había una literatura inventada de todo esto, de estudios que no existían, pero luego había otros estudios que efectivamente demostraban que el simple hecho de apuntar lo que querías hacer y apuntar tus objetivos, pues ya era súper importante para poder lograrlos, ¿no? Y tiene su sentido también todo esto, ¿no? Claro, hay que empezar con un fin. Lo que pasa que, fíjate, yo el tema de los hábitos, al final yo me he dado cuenta que no podemos tener un concepto de productividad de este modelo de producción, de ese modelo loco de tenemos que producir, ¿producir para qué? ¿Y el qué? ¿No?
sino que hay que un poco también darle un poquito, aderezarlo un poco con un poco de humanismo, un poco de filosofía también, porque la productividad entendida de manera aislada, si no hay una conexión con la felicidad en la vida, ¿no? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué ser muy eficiente en cosas si luego esa eficiencia eh, no te sirve para hacer muchas cosas? Sí, pero ¿para qué? ¿No? Entonces no solamente el objetivo, sino también el para qué quiero hacer esto, ¿no? Hablando de libros, que lo tenía en mente cuando estabas hablando, un libro para mí también muy impactante, que me cambió mucho, fue el famoso libro de la jornada laboral de 4 horas de Tim Ferriss, donde se planteaba la posibilidad de poder ser feliz y no ser un esclavo de tu trabajo, ¿no? Entonces yo creo que el primer pensamiento, aparte de los objetivos, es el para qué, ¿no? O sea, el qué quiero conseguir. Y al final todos queremos conseguir lo mismo, que es felicidad. No ser más felices, vivir más mejor, ¿no? Entonces, sucede que muchas veces el poner también muchos objetivos y no tener un para qué, pues tampoco es muy útil, ¿no? Y luego hay otra cosa que siempre digo, que es la famosa falacia de control. Nosotros, la falacia de control dice que podemos pensar que controlamos todo y no controlamos todo, porque esto es así, muchos factores externos no los controlamos, o podemos pensar que por no controlar nada no podemos controlar algo, ¿no? Entonces, al final, cuando hablas de hábitos y de productividad, parece que estás diciendo que haz esto y consigue la vida que deseas. Ahora, hay muchos factores que no vas a controlar. Pero si controlas los que sí puedes controlar, pues tendrás muchas más probabilidades de conseguir lo que tú quieres. Porque imagínate, entre lo que no controlamos y lo que sí controlamos, que no lo queremos controlar, pues entonces adiós. Sí, sí, totalmente. Y me imagino que aquí por algunas expresiones que comentas, también habrá influido algo la filosofía estoica, por algunas cosas que comentas. Y también en el blog, justamente, hablas de la diferencia entre llevar una vida reactiva y una vida proactiva, ¿no? Que me parece que también ponías que una frase de Carl Jung que decía que mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino, ¿no? Entonces habla un poco de la importancia de responsabilizarte de tus acciones y de no echar la culpa a los demás o al entorno o a los políticos, que eso también somos bastante expertos en eso. Yo pongo una metáfora, un visual, que lo pongo alguna vez cuando he dado alguna charla, que son unas escaleras mecánicas. Se me ocurrió esta metáfora porque dije, esto es una buena forma de explicarlo, ¿no? Es decir, cuando tú no haces nada, alguien lo está haciendo por ti. O sea, cuando tú no avanzas hacia un lugar, cuando tú no eliges hacia dónde quieres ir, eso no quiere decir que no estés en movimiento. La vida siempre está en movimiento. Y la vida es entrópica, la vida es caos. Entonces, cuando tú no haces algo, tú dejas de hacer ejercicio que ya verás que rápido engordas. Es decir, esto no hace falta que hagas nada. Entonces, lo de la metáfora de las escaleras mecánicas es que si tú te quedas parado, vas hacia abajo. Entonces, imagínate coger unas escaleras mecánicas en dirección contraria. ¿No? Pues la vida es esta, la dirección contraria, y tú tienes que, para subir, tienes que ir en contra del movimiento, ¿no? De la entropía. Entonces, vivimos en la época donde de toda la historia, yo creo, de la humanidad, donde más fácil es que nos dominen y que decidan por nosotros. Porque todo el entorno está diseñado precisamente para eso, para ese robo de tiempo, de atención y de energía. Y de dinero. Tiempo, atención, energía y dinero. Todo está diseñado para extraerte al máximo esto. Entonces, o eres consciente de eso, o se te va. Yo siempre digo, ayer decía un amigo una frase muy buena, que era que si nos despistamos un poco, nos pasamos el día pasando la aspiradora. Pasamos nuestra vida pasando la aspiradora, ¿no? En el sentido de que al final estamos invadidos por un montón de microgestiones, de microtareas, de cosas que es imposible que encontremos tiempo para hacer lo que queremos hacer realmente. Por ejemplo, eh, básicamente por el entorno digital, que está diseñado para esto, ¿no? Para extraernos toda nuestra atención.
por lo que yo llamo la invasión del entorno doméstico. Es decir, todo el rato es comprar cosas, limpiar cosas, tengo que ir a la compra. Te pasas el día haciendo un montón de tonterías que muchas no hay que hacerlas en casa, de verdad. Muchas cosas no hay que hacerlas. Y luego está la parte esta nueva del prosumidor, que ahora ya también somos productores y consumidores, ¿no? No es eso, el prosumer, ¿no? Famoso, que lo que dice es que ahora ya te tienes tú que montar los muebles, tienes que ponerte tú la comida en el cajero automático, entonces ya si teníamos poco tiempo, pues ahora también tenemos que producirlo, lo mismo que consumimos lo tenemos que producir, ¿no? Por no decirte la creación de contenido también a veces gratuita que hacemos para las redes sociales, que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, consumimos a la vez que producimos. Entonces, ¿de dónde cojones vamos a encontrar tiempo? Es decir, o sea, si al final, ¿cómo narices vas a encontrar tiempo? Si el problema no es que no sepas o no quieras hacer lo que quieres hacer, sino es que es imposible, como no seas consciente de esto. Sí, sí. Es impresionante cuando piensas en esto. Es que te explota la cabeza, ¿no? Cuando piensas en la cantidad de impactos que tienes a lo largo de tu día a día que están diseñados por otros para aprovecharte de tu sistema de recompensas automático y para aprovecharse de tus sesgos, que es que te explota la cabeza y luego cuando te pasa a pensar dices, es que estoy todos los días haciendo cosas que no he elegido yo hacer, ¿no? Que es como que las hago por inercia. Sí, y microgestiones tontas, que no tienen ningún impacto. Chorradas que no tienen ningún impacto. Sí, sí. Es impresionante. Y luego, yo creo que uno de los problemas de los hábitos, que creo que es los que es algo que hace que cueste la creación de estos hábitos, a pesar de que estén alineados con nuestros objetivos, con nuestro propósito y con el fin a donde queremos llegar, es un poco el no ver los resultados inmediatos, ¿no? El ejemplo de fumarse un cigarro o ir a entrenar al gimnasio, ¿no? Si tú y yo estamos en la misma forma física, que por poner un ejemplo, y tú te vas a entrenar y yo me fumo un cigarro, al salir de entrenar y de fumarnos un cigarro, los dos vamos a seguir igual. Pero si eso lo repetimos durante varios días y varios meses y varios años, el resultado ahí sí que se nota y ahí es donde se ven realmente el resultado de los hábitos, ¿no? Y eso también impacta bastante y fue algo de lo que me quedé con el libro de James Clear, ¿no? De que si te fumas un cigarro hoy no va a pasar nada y si entrenas pues tampoco, pero al cabo de mucho tiempo pues los hábitos van componiendo, que es un concepto que a los inversores nos gusta mucho, esto del interés compuesto. Claro. Y también ocurre en los hábitos, ¿no? Claro, es un acumulado. O sea, de hecho, no hay. O sea, lo único que podemos hacer son cosas hoy. Es decir, es que no puedes hacer nada más. Tú puedes decir, quiero escribir un libro, pero al final tu hábito es escribir 1 hora todos los días. Entonces es que al final no hay otra forma, no hay ninguna forma de hacer nada que no sea a través de una acción repetida. Y una acción repetida, la mayoría de las cosas, una acción repetida es la definición de hábito. Habrá acciones que no sean repetidas, ¿no? Pero casi todas. Entonces es imposible. Yo me di cuenta que yo tenía que encontrar un sistema donde me diera instrucciones gilipollescas a mí mismo para lo que tengo que hacer hoy. O sea, que el sistema podía ser súper elaborado de cuáles son mis objetivos de vida, los objetivos de este año, cuál es la formación que necesito para saber hacer esto bien, en qué grupos o entornos sociales voy a estar, pero al final si yo no conseguía de todo eso hacer instrucciones para tontos, vamos a para dummies, es decir, para yo decir, hoy tengo que hacer esto. Si yo no conseguía traducir eso en algo que tengo que hacer hoy y ahora, todo eso además, todo eso es filosofía. O sea, no tiene ninguna forma de aplicarse. Entonces al final yo dije, yo lo que tengo que hacer es saber que tengo que hacer cada día solamente lo del día para ir aproximándome a eso otro. Y si puedo hacerlo de una forma que consuma pocos recursos porque lo automatizo, mejor. Sí, yo creo que esta es una de las ideas principales de Atomic Habits, ¿no? De principalmente marcar la diferencia entre objetivos y sistemas, ¿no? Y cómo
cuando lo entiendes y te lo explican, dices, pues esto tiene sentido, ¿no? Y me parece que contaba la historia de una fotógrafa que fue a los Juegos Olímpicos y hizo un proyecto con fotografías de los atletas que quedaban en cuarta posición. De todas las competiciones, hacía fotos de los atletas que quedaban en cuarta posición en el momento en el que perdían esa tercera posición, ¿no? Y el proyecto un poco reflejaba esta idea de que nuestros objetivos pueden ser unos, pero al final muy pocos. En el caso del deporte, muy pocos consiguen esos objetivos y que por lo tanto en algunos ámbitos es quizá tiene más sentido tener sistemas que te ayuden a ir mejorando y que te vayan acercando a tu propósito que no un objetivo que, como tú has dicho antes, no está 100% bajo tu control, ¿no? Y para mí esa es una de las Claro, ideas más potentes. claro, porque los resultados son lo que tú haces más lo que pase. Entonces, eso que pasa, tú no lo controlas. Entonces, tenemos una... De nuevo, volvemos al tema de la falacia de control. Es decir, a veces, como no controlamos todo, ¿para qué voy a hacer esto? ¿No? O pensar que controlamos lo que no controlamos. Las dos cosas son un error. Yo, desde luego, una recomendación que doy siempre es... que yo me la doy a mí mismo, realmente, ¿no? Que es, cuando yo haya algo que no dependa de mí, no pierdas ni un segundo en preocuparte de eso. Si yo estoy, por ejemplo, dando un buen servicio a un cliente y he hecho un auto ejercicio de conciencia de que lo estamos haciendo lo mejor posible, que lo hacemos de buena fe, que además hay resultados, y el cliente, por lo que sea, pues le da un yuyu o decide que no está contento, pues yo no pierdo ni un minuto en preocuparme por... Es decir, porque, o sea, está muy bien la autoconciencia, o sea, el autoexamen, pero la preocupación de cosas que tú no puedes controlar, pues no tiene ningún sentido. De hecho, eso es lo que nos machaca. El estar pensando, lo que nos quita la energía realmente es el estar pensando en cosas que no puedes controlar. Si tú te preocupas solamente de aquello que puedes hacer, de hacer una acción, que siempre digo yo, una acción inteligente, no vale una acción cualquiera. Tiene que ser una acción inteligente. Y la acción inteligente la haces cuando has analizado, cuando te has formado, cuando tienes información. Pero si dedicáramos nuestro día a hacer acciones inteligentes, en lugar de a perder el tiempo con las redes sociales, hacer tareas absurdas, preocuparnos por cosas que no podemos controlar, lo tienes todo hecho. Acción inteligente y dedicar tiempo a esa acción inteligente. Pues no sé cómo lo consigues tú, porque cuando lo explicamos aquí, obviamente parece más fácil de lo que es, pero Sí, es no muy sé si difícil. estarás de acuerdo, pero hace poco, hablando con un amigo, llegamos a una conclusión respecto a lo de entrenar. Y yo, por ejemplo, a mí es algo que disfruto, el deporte. Pero sí que es verdad que cuando te apuntas al gimnasio hay días en los que o por tema de trabajo, porque vas liado de tiempo o porque te falta motivación, no acabas yendo. Pero desde que empezó la pandemia, al gimnasio que iba con un amigo, el sistema de asistencia a ese gimnasio cambió. Y ya no ibas cuando tú tenías un rato, sino que te tenías que apuntar con días de antelación en una app del móvil y tenías que apuntarte y había un número limitado de plazas y entonces si no te apuntabas no podías ir, porque por el tema del COVID y tal. Entonces, como te tenías que apuntar, pues obviamente no llevamos un registro de datos de nuestra asistencia, pero estoy seguro que se disparó muchísimo la asistencia, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho de la importancia de planificar, ¿no? Pues de tener ya sea un calendario o cualquier otro sistema, pero de planificar esas acciones que vas a hacer y que te van a acercar un poco más a ese propósito, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esta, Claro, con esta idea. claro, es muy importante planificar, pero al mismo tiempo es muy importante simplificar. Es decir, porque luego tenemos la tendencia a confundir planificación con acción. Entonces, el problema es que muchas veces nos pasamos la vida planificando. Es decir, pues tengo que hacer esto, tengo que ir. Voy a ver mi plan de entrenamiento. Yo también me encanta mucho, me encanta el deporte, ¿no? Voy a ver cómo entreno pecho. Voy a la rutina. Bueno, todo eso no es entrenar. Todo eso es
hacer un plan de entrenamiento. Y esto está muy bien y es necesario. El problema es que a veces no sabemos cuándo parar. Y no sabemos cuándo mm, planificar o informarse de cosas que yo lo llamo inputs, y cuándo tenemos que hacer outputs. Es decir, crear músculo es un output, porque ya estás haciendo una acción que está generando músculo o capacidad aeróbica. Leer sobre nutrición, sobre entrenamiento o planificar tu entrenamiento no es hacerlo. Entonces la planificación está muy bien, pero encierra un riesgo. Y es el de ser el eterno planificador. Por eso, de nuevo, sigo pensando que hay que planificar, pero convertirlo en acciones muy sencillas. Sí. En instrucciones muy sencillas. Sí, esto, o sea, lo comento por a veces, para no dejar alguna de estas acciones que consideras importantes y que quieres crear este hábito a la arbitrariedad de tu motivación. Que la motivación, como sabemos, no es siempre regular, sino que pues hay días que estás más o menos motivado y yo creo bueno, que puede ayudar en ese aspecto. Pero yo creo que en lo que estaremos de acuerdo es que al final lo más importante para poder crear estos hábitos, un poco que nos acerquen a nuestro objetivo, a nuestro propósito, es el tema de la identidad. Que esto estoy seguro que puedes contarnos mucho, pero que a veces cuando lo piensas, ¿cómo cambia un poco el enfoque, ¿no? Cuando cambias tu identidad, con el ejemplo que hemos comentado del tabaco, que a veces se dice cuando alguien quiere dejar de fumar, que cuando le ofrecen un cigarro, que en vez de decir, no, que estoy dejando de fumar, que diga, no, es que no soy fumador. Claro. Y ahí, en ese cambio de enfoque, cambia bastante, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer la persona para rechazar ese cigarro. Porque en la primera respuesta está haciendo un esfuerzo, está requiriendo de fuerza de voluntad, que sabemos que es limitada, mientras que en el segundo es parte de su identidad, lo tiene claro y digamos que el esfuerzo no es tan grande. Claro, el hecho de... vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que efectivamente cambiar el lenguaje, como lo dice James Clear, pues ayuda bastante a crear esa identidad. Pero también desde mi punto de vista no es suficiente. Es decir, quiero decir, yo puedo decir yo soy Superman y no vuelo. Es decir, no voy a actuar como Superman, no, soy Superman, da igual, no. Y muchas veces creo que tampoco es suficiente con el hecho de cambiar el hago o el voy a por el soy, ¿no? Creo que puede ser un buen comienzo, ¿no? Pero creo que al final la idea es mucho más profunda. Es decir, yo creo que al final lo que la información que nosotros consumimos, la información buena, mala o de cualquier tipo, de cualquier fuente, nos ayuda a enfocar nuestra acción de una manera o de otra. Entonces, esa acción inteligente de la que yo comento, basada en una información adecuada, genera unos resultados mucho más eficientes que si nos hemos informado mal. Entonces, ese resultado basado en esta información va generando tu identidad. Pero al mismo tiempo, porque ya has hecho algo que ha tenido unos resultados en el este real. Pero al mismo tiempo, si tú te juntas además con gente que hace lo mismo, o con comunidades, o con gente buena, pues mejor, ¿no? Que sepa hacerlo bien, también se te refuerza tu identidad. Entonces, al final, la identidad se va reforzando a través de esta afirmación, está bien, pero al final se va reforzando sobre todo a través de la información que consumimos, de actuar en base a esa información y de generar una comunidad y estar en esa comunidad que también comparte ese tipo de información. Es mucho más complejo y o sea, creo que son muchos más factores los que van desarrollando esa identidad. Y pasando un poco más al tema de productividad y eficiencia y optimización del tiempo, porque sé que a ti no te gusta mucho hablar de productividad, ¿no? Porque se considera un poco como hacer por hacer, ¿no? Y al final lo importante es Claro. hacer cosas de manera inteligente, ¿no? Sí, porque productividad es producir, pero puedes producir algo o una mierda. O sea, por producir puedes producir lo que quieras.
Lo que pasa, es decir, sí me gusta el concepto de productividad en cuanto a que creas cosas, ¿no? Creas. Son outputs, que es lo diferente a consumir cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy bien, porque está mejor crear que estar todo el día consumiendo, ¿no? Incluso consumiendo información, quiero decirte. Entonces, en ese sentido sí me gusta. Lo que pasa es que tiene una vinculación con ese modelo tayloriano de fábrica, de producir mucho, ¿no? Y entonces ya es un concepto que se queda un poco muy desvinculado de lo que te decía de la parte humanista y un poco más filosófica, ¿no? Vinculada con la felicidad. Pero es que tampoco sé cuál es la palabra, ¿eh? Porque eficiencia también se puede ser eficiente, muy eficiente en algo muy malo, ¿no? Entonces A no mí sé me cuál sería la gusta palabra, porque de hecho estoy a en mí me búsqueda gusta continua. el concepto de trabajo inteligente. Me parece bueno, me parece. Por ejemplo, sí, o acción inteligente o creación de algo que aporte valor a Ujú, los demás, ¿no? Pues va por un poco por ahí. Y a ti ujú, mismo. Y felicidad, algo que aporte valor y que... Entonces, ahí sí. ujú. Y perdona, y la pregunta que me ibas a Bueno, decir no, que un era... poco cómo definías tú o cómo la entendías tú la productividad, porque justamente al principio te he preguntado sobre un poco sobre la jornada laboral. Vosotros me habéis dicho que en la agencia, por ejemplo, ahora estáis trabajando 6 horas. Entonces, lo que veo es que para ti la productividad no es hacer más cosas en el mismo periodo de tiempo, sino hacer las cosas que hagan falta para que de verdad aporten valor y traigan los resultados y que eso se pueda Sí. hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy un poco tarao y entonces también quiero hacer muchas cosas a la vez. Entonces, pero eso ya es un tema que me lo tengo que gestionar yo conmigo mismo, porque yo quiero hacer demasiadas cosas y hacerlas de manera eficiente. Pero eso ya es un tema de cada uno. No se trata de hacer muchas cosas, se trata de hacer lo que quieras hacer. El problema es que yo creo que quiero hacer muchas cosas o quiero hacer muchas cosas, ¿no? Y también pues me sobrepaso un poco de actividades, ¿sí? También te lo digo. ¿Y podrías hablarnos un poco de tu sistema de gestión de productividad? Si utilizas el time blocking o alguna metodología o alguna herramienta que, si lo tienes muy sistematizado. Yo hago mucho, yo he hecho, claro, yo he ido de una manera orgánica creando mi propio sistema y luego, lógicamente, cuando vas leyendo, te vas leyendo libros, tal, vas tomando ideas al final, los grandes siempre los usas, ¿no? La matriz de Eisenhower, de importante o no importante, urgente o no urgente, la ley de Pareto, el 80-20, el time blocking de cierta manera, todo eso lo vas incorporando de alguna manera. Pero lo que pasa es que yo también soy partidario de que cada uno incorpore lo que a él le venga bien, ¿no? Es decir, porque al final todas estas herramientas de productividad pueden tener un arma de doble filo. Por ejemplo, el de GTD, que es como se llama, se me olvida el nombre. Bueno, el famoso método de GTD, el Get Things Done, pues dice, es la base del libro base de la productividad, pero por ejemplo, tiene algunas cosas que mal implicadas pues son un poco peligrosas, ¿no? El inbox cero, en una sociedad continuamente enganchada al correo electrónico, puede ser una puta pesadilla. O sea, tener siempre un inbox cero, ¿no? Es decir, hay una doble trampa. El time blocking, si se convierte en algo especialmente rígido, te puede generar un estrés de la leche y hacerte perder toda la eficiencia, ¿no? Por eso, que al final es ir encontrando lo que a uno le funciona. Yo he encontrado la forma que a mí me funciona. O sea, y yo he encontrado esta forma que es lo que te digo, que es yo tengo unas tareas que hago en el día que me acercan a mis objetivos trimestrales o anuales basados en mis objetivos de vida, ¿no? Pero yo sí hago en el día. Lo que pasa es que yo hago checklist, una especie de checklist de cosas que hago en el día, de cosas relevantes, no solo el checklist de comprar la leche, ¿no? Es decir, porque el checklist de tengo que ir al taller, pues muy bien. Quiero decir, ¿sabes? Que a veces lo ponemos en el mismo rango, ¿no? Entonces, el checklist de cosas relevantes que tienes que hacer en el día, yo lo tengo ahí. Entonces, no me obligo a hacerlo a una hora determinada. O sea, sino que voy más o menos, lo hago, pero el CrossFit lo hago todos los días, pero hay días que lo hago a las 2, otros días lo hago a las 3, según el horario del CrossFit. Eh, pues ahora estoy con el tema este del curso de hábitos, pues hay días que lo puedo hacer de 5 a 7, o ese día no me apetece irme a correr, pues lo hago de 7 a 8, o un día no lo hago y lo marco en rojo, ¿no? Entonces yo sí tengo una serie de tareas
que tengo marcadas en el día a día y cada día, todos los días de mi vida, yo tengo esas tareas que hacer. Incluso cuando estoy de vacaciones. Lo que pasa es que esa lista de tareas cuando estoy de vacaciones es mucho más reducida. Y mucho más reducida al ámbito pues, de la alimentación, de la nutrición y de cosas como no estar todos los días bebiendo 10 cervezas. Entonces, yo tengo mi control, mi sistema de control, pero que son acciones que no están ni en time blocking ni nada, pero sí están basadas en una serie de objetivos. ¿Vale? Y si no las hago no pasa nada, no pasa nada. Pongo en rojo. Pero es verdad que yo ya soy consciente de si lo he hecho o no, no me autoengaño. Entonces, el simple checklist de cosas que tengo que hacer en el día, de una manera relajada, entre comillas, pues lo vas haciendo, lo vas marcando, y ese sistema a mí me es súper eficiente, porque al final tiendes a ponerlo todo en verde, a rellenarlo en verde, y entonces al final no quieres ver el rojo. Y claro, pero lo importante es que eso que hagas tenga relación con unos objetivos que te has planteado y que eso tenga relación con unos objetivos de vida que te van a hacer feliz. Ujú. Entonces mi sistema parte de lo que yo hago en el día, de acciones muy concretas, pero que está basado en sí reflexiones trimestrales, anuales y de vida de lo que yo quiero hacer. Pero hay un momento para la acción y hay un momento para la reflexión. Por no caer lo que yo decía antes de la planificación continua. Hay un momento para la formación, para la información y otro momento para aplicar tus conocimientos. No puedes mezclarlo. O sea, es como si tú estás haciendo una dieta cetogénica, imagínate, y decides investigar sobre las dietas cetogénicas en el momento que las estás haciendo. Pues de repente encontrarás uno que te diga, no, es que esto no es ayuno, esto sí. O... Entonces al final no haces ni uno ni otro. Entonces infórmate de las fuentes más fiables posible y luego actúa, pero no estés continuamente revisando tus sistemas de formación. Revísalos en momentos puntuales, trimestralmente, o los lunes, o los domingos 10 minutos, pero no estés... Tienes que estar en la zona de acción. Y para estar en zona de acción es saber instrucciones claras de lo que tienes que hacer y haber recibido la información en otra fase que no es en ese momento. Eso a mí me funciona. Sí, justamente del tema de la información también hablas bastante en tu blog y hablas de cómo la información transforma nuestro entorno y yo creo que eso especialmente es algo que a los que nos dedicamos a la inversión y analizar empresas y todo este campo, pues lo encuentro fundamental porque el 80% de lo que hacemos es buscar información, leer contenido, escuchar podcasts o webinars es decir, estamos constantemente expuestos a información, ¿no? Y tú hablas bastante de esto, de los diferentes tipos de información, de lo importante que es saber separarlos y de lo importante que es enfocarse en la información relevante, ¿no? Claro, eso que parece fácil, cada vez es más complicado, porque vivimos en una sociedad completamente infoxicada, ¿no? Entonces, el problema de ahora es un exceso de información. Entonces, claro, ¿qué resultados va a conseguir en la dieta una persona que se pone a buscar por internet y se encuentra la dieta del limón, ¿no? Y se cree que para adelgazar hay que tomar un zumo de limón todos los días. Pues lógicamente dirá, pues vaya mierda, esto no funciona, ¿no? Entonces, claro, la suerte y el trabajo, de alguna manera, es dar con ecosistemas de información relevante o positiva, ¿no? Porque dirás, bueno, qué sesgo más tonto, ¿no? Porque a uno le parecerá esto bueno y a otro no le parecerá bueno. Pues no, yo creo que igual que hay un canon estético de Miguel Ángel que se hizo así, hay una información que es válida y relevante y otra que no. Puede haber un montón de discusión sobre ese tema, ¿no? O sea, si está basada en ciencia es información más válida o no, tal. Pero al final encontrar un buen ecosistema de información es un puto regalo, porque al final eso es lo que a ti te va a ayudar a conseguir lo que tú quieres. Claro, si tú la información que aplicas es información que no tiene ninguna aplicación práctica o que es mala, no vas a conseguir los resultados. Entonces vas a perder mucho tiempo, te vas a desmotivar porque no estás consiguiendo resultados. Entonces, al final, yo siempre digo que es tirar del hilo. O sea, tú, alguien que esté escuchando este podcast, que no es por tirarnos el rollo, pero claro, yo sé que tú ya tienes relación con Fernando, que para mí es un crack de todo este tema. Y luego también está por ahí, pues estará Marcos Vázquez en el tema de alimentación. Y luego está
pues en finanzas, Paco Lodeiro, por ejemplo, que yo admiro mucho, ¿no? Entonces, al final, yo todo lo que he probado de todas estas personas, estoy teniendo la suerte de conocer a muchos, ¿no? A mí me ha funcionado. Pero no todo el mundo tiene la suerte de encontrar ese ecosistema de información realmente útil y relevante. Entonces tenemos que enseñar a los niños desde pequeños, sobre todo en una sociedad tan infoxicada, una de las asignaturas debería ser cómo localizar y encontrar la información relevante. Porque información más acción, información válida más acción inteligente es igual a resultados. Sí, sí. El otro día justamente estaba discutiendo con un amigo que vino a casa y me preguntó por qué no tenía tele, ¿no? Yo no tengo televisión en casa y eso derivó a una discusión de por qué era necesario ver las noticias cada día. Y yo pues decía claro, que sí, que las noticias podían ser verdad y todo lo que tú quieras y que es importante estar informado, pero que en tu vida tiene un impacto neto negativo. Y bueno, la otra persona defendía que no, que hay que estar informado, que no sé. Y me he acordado de eso, ¿no? Sobre todo en el tema de las noticias, obviamente que es un ejemplo bastante extremo, ¿no? Del bombardeo de impactos negativos. Claro. Pero sí, lo importante que es... y aparte que lo ves, ¿no? Cuando hablas con alguien, cómo se ha un poco... no sé si decir moldeado o influido todo lo que ves, que a veces incluso ves a alguien que dices, pero si pareces un robot hablando, ¿no? Si repites de la misma manera que se expresa en algún medio. Sí, creo que de alguna manera una fuente de información tóxica puede ser muy perjudicial y aparte que es algo que compone, ¿no? Porque es cada día que estamos, en cada momento estamos expuestos a información, por lo tanto, yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente y elegir de manera consciente a qué fuentes de información queremos estar expuestos. Es que no sé por qué se considera que la información es como un poco inocua, ¿no? Da como la impresión de que, bueno, esto, o sea, a mí me pegan un puñetazo, pues me hace daño, pero yo leer una noticia que me genera ansiedad, pues esto, total, no es tan inocuo. O sea, nos da la impresión de que es inocuo, pero porque no se hace la relación exacta, es decir, o sea, la información no es inocua, porque al final esa información que consumes, como digo yo, define la persona que vas a ser. Y la persona que vas a ser actúa de una manera y tiene resultados de otra. Y en un bucle de círculo vicioso te convierte en quien eres. Es decir, la información puede ser literalmente mortal. Pero esa relación no la hacemos. Es decir, si tú consideras que lo que funciona es la base tradicional de la pirámide alimenticia y comes en función de esa pirámide, pues probablemente vivas 10 años menos, ¿no? Es decir, la información tiene un impacto sobre tus años de vida, sobre tu calidad de vida, sobre tu estado de ánimo. No es inocua. Tiene efectos en el mundo real, en el mundo físico. Pero no sé por qué, habrá que investigarlo. Parece que la información no es tan perjudicial como parece. Pero es muy perjudicial o, por el contrario, muy positiva. Para empoderarte, ¿no? Yo estaba hablando con un amigo que es profesor y con gente también de vuestro mundillo de podcaster que había que montar un máster para la vida, ¿no? Y yo tengo clarísimo cuáles serían las asignaturas. Esto Clarísimo. me interesa mucho. Asignaturas por favor, comenta las asignaturas. No, es que hay asignaturas que es que vas a convertirte en una persona mucho más empoderada, mucho más libre y mucho más capaz. Que son hay varias, ¿no? Habría mucho que discutir sobre esto, pero finanzas personales, por supuesto, ¿no? Nutrición, entrenamiento, precisamente cómo detectar la información válida. Copywriting, por ejemplo, a mí me parece una competencia brutal hoy en día, ¿no? Que tiene una transferencia brutal. Ventas. ¿Eh? No, Ventas también, sí. O sea, hay una serie de competencias que hoy en día tenemos la gran suerte de que hay una gente crack que te lo facilita, te lo cuenta de una manera muy bien contada y además muy barato. Y entonces, yo sinceramente, yo prefiero que mi hijo se tire 2 años
viendo cosas de e-learning que le sean útiles para su vida, que 5 años es una carrera que no le mola. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que es así. Entonces, pero hoy tenemos la gran suerte de esto. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un máster que no sé a quién se lo escuché, un poco para refrescar mis conocimientos audiovisuales, porque yo estuve en la escuela de cine, estuve estudiando, trabajé 5 años en el mundillo de la tele, sobre todo, como editor, y he encontrado un curso de Rubén Guo, que es un chaval que hace cursos audiovisuales, y me parece espectacular, o sea, que por 500 euros tengas 2 máster, uno de fotografía y otro de vídeo, que sinceramente vale la información, la forma de contarlo es más valiosa que irte a una escuela de cine. Entonces, es que eso lo tenemos hoy a día de hoy en nuestra mano. O sea, yo creo que en el futuro, si la gente aprende las competencias que tiene que aprender, aquello que no se enseña en otro sitio, yo veo perfectamente viable que mi hijo el día de mañana, si es capaz de aprender de toda esta economía digital, mi hijo pueda vivir muy bien, sinceramente, aunque suene un poco heavy, trabajando 2 horas en una cafetería con un portátil, en cualquier parte del mundo. Y es que esto es viable, esto no es un cuento que cuentan los gurús. Esto es viable con la economía digital, con la descolonización y todo eso. Pero ¿sabes? El problema es que eso no te lo van a enseñar en el colegio, porque no les interesa, porque lo que interesa es que la gente sean esclavos y que intercambien su tiempo por dinero y cada vez más barato y cada vez por menos precio. Entonces todo eso no interesa. Por eso algún día de todo esto acabará un máster que montaremos entre todos los... Pues me ha gustado gente que mucho, estamos me ha ahí. gustado mucho la idea del el máster de la vida. Aparte, el naming me parece brutal, el máster de la vida. Creo que lo petaría. Y quería comentar otra cosa bueno, has dicho el tema de la infoxificación, ¿no? De la cantidad de impactos que tenemos cuando nos metemos en internet, en cualquier red social, al abrir la bandeja del mail, por ejemplo, y eso hace que al final llevar una tarea que requiera concentración y foco, pues sea cada vez más difícil. Aparte, nuestro cerebro también se ha ido acostumbrando pues a TikTok, a YouTube, a todo contenido inmediato, rápido, cada vez nos cuesta más leer, mantener la concentración, ¿no? Y de esto creo que también has hablado y no sé cómo tú, si es algo que te es fácil o si haces algún tipo de técnica para conseguir este deep work, porque has dicho que trabajáis menos, Claro. bueno, que intentáis ser más productivos ahí, yo creo que esto es importante. Entonces te quería preguntar cómo consigues tú el deep work. Pues mira, a mí el deep work ya de entrada me cuesta un huevo porque yo estoy seguro que tengo déficit de atención. Es decir, un TDAH adulto no diagnosticado porque no he ido, ¿no? Porque yo probablemente lo he gestionado de una manera que lo he sabido controlar y reciclar, ¿no? Eh, eh, Quiero decirte, que me perdone la gente que a lo mejor lo tiene diagnosticado, pero yo pues he leído mucho, estudié también psicología y sociología en la Universidad Complutense y yo me veo claramente reflejado en un... O sea, que a mí me cuesta el deep work, la leche. Pero el trabajo de foco, lo llamo yo, ¿no? El tema está en que ya no solo a mí o gente que tenga problemas de atención, sino que hoy en día cualquier persona es imposible que haga deep work. De hecho, la gran pérdida de productividad en las organizaciones viene precisamente de que la gente está en modo comunicación vía chat, correo electrónico, tal, en modo reunión o en modo secretario, pero ahí nadie hace nada para lo que le han contratado, que es flipante. Es decir, tú contratas a una persona con unas competencias y a esa persona hace labores de secretariado, porque está todo el día abriendo correos, haciendo reuniones, pero no hace ese trabajo de foco. Y esto, como dice Cal Newport en el libro Deep Work, se está perdiendo absolutamente ese trabajo de foco. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos luchar contra eso. O sea, igual que no podemos luchar contra, contra comer comida ultraprocesada y que no te apetezca más. Pues esto es imposible. Entonces, nosotros no podemos luchar contra esos distractores. Entonces, no podemos porque nuestro cerebro está diseñado para precisamente estar pendiente de las alertas, porque de eso dependía nuestra supervivencia. Entonces, la única manera es engañarse a uno mismo, hacerse trampas a uno mismo.
Entonces, a mí el otro día me preguntaban aquí en casa, pero tú para qué te pones la aplicación esta de Freedom que te bloquea las aplicaciones, el este y tal, ¿no lo puedes hacer tú? Digo, no, es que no puedo. O sea, es que si lo piensas bien, es de coña que una aplicación que te bloquee las cosas, lo pagues por ella. Dice, o sea, si fuera tan fácil, no pagaría por una aplicación. Es que no podemos luchar con esa parte más básica nuestra. Entonces, la única manera es, mi móvil es cero notificaciones, no hay llamadas, a partir de una hora se me pone en blanco y negro, cuando yo hago Deep Work, bloqueo con el Freedom todos los ordenadores portátiles, etcétera, etcétera. Tengo que hacer, vamos, malabarismos para no distraerme. Pero es que creo que no hay otra forma de hacerlo. Y luego, fíjate, hay un problema con los generadores de contenidos, con los creadores de contenidos. Y es que eh, no es casualidad, yo siempre cuento que no es casualidad que en la interfaz de generación de contenidos esté muy cercana o en la misma interfaz que el consumo de contenidos. ¿Vale? Cuando tú vas de nuevo el concepto de prosumidor. Cuando tú vas a crear contenidos en Twitter, estás consumiendo contenidos a la vez. Cuando tú creas contenidos en LinkedIn, estás consumiendo contenidos a la vez. Y eso no es casual. Eso es un diseño inteligente. Porque lo que interesa es que tú tengas cualquier excusa para convertirte en un consumidor de contenidos. Aunque la excusa sea voy a producir, voy a generar outputs, voy a crear contenido para la gente, pero ¿por qué no me te ponen la interfaz de creación de contenido completamente aislada de la de consumo de contenidos? Porque no es necesario. Sin embargo, hay un diseño inteligente porque a todos nos quieren llevar al consumo de contenidos. Entonces, no podemos luchar contra eso. No podemos luchar contra la validación social, contra los niveles de dopamina, contra la recompensa variable. No podemos luchar porque es el diseño de nuestro cerebro. Entonces, la única manera es hacernos trampas a nosotros mismos. Es la única manera. Separar compartimentos estancos, desactivar todas las notificaciones, usar software que te autoengañas, ponerte una venda en los ojos, tapones. Es que para mí no hay otra manera. Sí, sí. Me ha recordado esto de bloquearte aplicaciones y tal. Yo tengo una aplicación también que me bloquea varias webs que a veces se me va. Es increíble, porque vas a buscar algo en Google y a lo mejor se te va el dedo automáticamente sin tú pensarlo de manera consciente. Sin tú pensarlo, se te va el dedo y pones YouTube o pones cualquier otra web que suelas. Es increíble. O cuando abres el móvil para mirar qué hora es y te das cuenta y llevas 20 minutos en cualquier aplicación, ¿no? Es increíble. Claro, es que si lo piensas bien, dices que parece de gilipollas. Sí, sí. O sea, tú eres tonto. O sea, necesitas que una aplicación, o sea, bloquearte, porque si lo encuentras de afuera dices, este tío es tonto. O sea, claro, pero es que es así de sencillo. Y luego hay otra cosa muy graciosa. Cuando tenemos una sensación muy extraña, cuando consumimos información, podemos estar ahí horas mirando en el móvil que queremos hacer no sé qué, o viendo un vídeo y nos autoengañamos diciendo que eso es muy práctico, que eso es información de valor y tal. Y tendemos a confundir consumo con producción. Tenemos a confundir. Entonces nos sentimos muy útiles porque decimos, no, si yo estoy aprendiendo de cómo montar este estudio de grabación en mi casa y llevo 10 días viendo 70 horas de vídeo y esto es muy productivo. No es productivo, porque consumir no es lo mismo que crear. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que nos autoengañamos con eso. Yo tengo en mi tabla de hábitos, tengo separados los inputs de los outputs. Los inputs es la formación, lo que entra. Los outputs son lo que yo creo. Lo que más cuesta es crear. O sea, leer un libro de hábitos es cojonudo. Verte un curso de máster audiovisual es cojonudo. Hacer una canción ya cuesta mucho más esfuerzo. Hacer un artículo cuesta muchísimo más esfuerzo. Pero tendemos a confundir consumo con creación. No nosotros, nuestro cerebro tiende a confundirlo. Y se nos pasa la vida, ¿eh? Tú también has hablado en el blog, que lo he visto, sobre el riesgo, ¿no? Y decías que cuando le hablas de inversión a alguna persona, te suele decir que eso es muy arriesgado, sin embargo, luego se sube a un coche sin ningún problema, ¿no? Cuando a lo mejor subirse a un coche tiene mucha más probabilidad de que te pase algo que no es la inversión. Tal cual, tenemos una apreciación de riesgos completamente absurda.
De hecho, yo tenía una idea que había que hacer una página web de estadísticas de riesgos. Molaría una página web que tú entraras y dijeras, ¿qué posibilidad tengo de que me pasara esto? Y de esto otro y poder compararlo, ¿no? Molaría porque somos muy malos, por supuesto, estimando Ujú. riesgos. A mí lo de los coches me parece que hay un riesgo muy alto cada vez que uno coge un coche. Sin embargo, tenemos más percepción de riesgo cogiendo un avión. Sí, sí. Comprar una tele de 4.000 euros parece que no tiene ningún riesgo, pero invertir en acciones por 4.000 euros es una locura, te vas a morir. Entonces, sí, sí, sí. Y bueno, el peor es cuando pasa esto a los empresarios. Cuando un empresario cree que es un riesgo invertir en marketing. Y ahí lo dejo. Vale, vale, genial. Pues no sé si conoces una parte del podcast que solemos hacer a los invitados, que es el cuestionario alfa, que son 10 preguntas cortas y rápidas que te voy lanzando para ver cómo respira. Y si las contestas todas bien, pues te vas a llevar un pase VIP para Alfa Positivo, que como sé que te gusta el tema de las finanzas y de la inversión, ahí también vas a tener cursos de todo tipo, de análisis de empresas, de valoración, Qué de ilusión, todo. oye. Así que si contestas las 10, pase VIP de Alfa Positivo, ¿vale? Oye, pues lo valoro mucho, ¿eh? Y también te digo que no me he preparado nada. No, Es no. decir, que voy a intentar ahí a ver si me Estas sale. preguntas son totalmente sorpresa. Es el cuestionario versión productividad, porque normalmente son preguntas de empresas, pero este es versión productividad. Así que te las voy lanzando y vamos a ver cómo respiras, ¿vale? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Cómo definirías Leer, tu morning routine? Esto que se lleva tanto. leer, Leer. leer. Lo primero que hago cuando me levanto es leer una hora. Siempre, todos los días. Vale, vale. Qué bueno, qué bueno. Después, bueno, puedo seguir, pero vamos, después de leer, eh, miro los proyectos que tengo en la agencia para o conectarme con el equipo y delegar las tareas, o si no hay nada urgente y ya están organizados el día anterior, pues ya se organizan ellos. Después me voy a llevar a mi hijo al cole y me tomo un café largo tranquilamente con mis amigos todos los días, aunque se caiga el mundo. Y luego a partir de ahí pues empiezo toda mi serie de proyectos de agencia, de todo esto. Pero lo primero que hago todos los días es leer. Qué bueno, qué bueno. ¿Eres del club de las 5 de la mañana o eso queda un poco lejos? Pero bueno, a mí no me hace falta porque yo tengo como un reloj que todos los días me despierto más o menos a las 7, 6:30, 7:30 y entonces me levanto a la hora que tal. Ahora, levantarse con sueño también es una gilipollez, también te lo digo. Es decir, si tú te levantas a las 5 de la Sí. mañana y luego estás dormido todo el día, pues oye, levántate a las 8. Es decir, no... a mí todos estos tópicos... Se ha vuelto un poco como de culto, ¿no? El tema de los hábitos de la mañana, de levantarse temprano. sí, bueno, hay muchas cosas dentro de todo este mundo de la autoayuda que suenan muy mal y luego son cojonudas. Por ejemplo, el libro de Dale Carnegie de cómo hacer amigos, lees el título y dices, vaya gilipollez, y es buenísimo. Y luego hay cosas que suenan muy bien y son una gilipollez. Lo de lo de las 5 de la mañana, pues oye, enhorabuena. A mí me parece una tontería. Que se trata de estar tú cómodo, descansado y hacer las cosas bien a la hora que te venga mejor, ¿no? Si a las 5 de la mañana has hecho polvo de sueño, pues oye. Ujú. Genial. Te lanzo la segunda. ¿Cuál es tu mayor fuente de distracción? Pues mi mayor fuente, bueno, a ver, hay una fuente voluntaria que es ver cine y cine documental y cine de ficción que me flipa y veo mucho cine y esa es voluntaria. Lo elijo también, ¿eh? No hago un Netflix y voy enlazando uno a otro y luego me doy cuenta que estoy viendo a ver qué veo en lugar de ver Vale. algo, ¿no? Esa es una fuente elegida, pero luego la otra sigue siendo el tema del entorno digital. A pesar de todos los mecanismos que tengo limitados, limitantes, incluso en mi tabla de hábitos pongo que máximo media hora al día para distracción digital, lo suelo conseguir el 70% de los días, pero sigue siendo una lucha diaria, eterna, infinita, que la vamos a tener todos hasta el día que nos muramos, ¿eh? O sea, es decir, la lucha con el entorno digital va a ser infinita. Sigue siendo. Porque aunque dedico media hora al final a leer una noticia o ver Instagram, que lo tengo limitado a 3 minutos, me parece, o algo así, y tengo otros 3 minutos limitado
En LinkedIn, porque también es súper tóxico LinkedIn, ¿eh? Por mucho que digan lo contrario. 3 Mm, minutos. sí, tengo limitado. Me jode que necesito esos 3 minutos como un yonki. Sí, sí. Es verdad, es verdad. ¿Cuál es el blog que más has leído en tu vida y que no te pierdes ninguna publicación? Pues mira, el de FS, blog, Farman Ah, Street, vale. que habla Ujú. de Farman Street, y el de James Clear, que es muy bueno porque se ha dado cuenta que las newsletters de coñazo no las lee nadie y que lo ideal es dar 3 ideas a la semana. Entonces, cojonudo. Son los dos únicos blogs a los que estoy apuntado con mis correos buenos. Luego tengo un correo test que van entrando ahí y dedico media hora a la semana a filtrar y a lo mejor alguno me lo quedo y me lo llevo Vale, vale, vale. al otro. Pero no tengo solo esos dos son los únicos que estoy suscrito, que es un mail semanal y que me llega a mi mail normal. Una herramienta sin la que no podrías vivir. Joder, sin Google Drive ¿no? El Work, ¿cómo se llama ahora? Google Suite. Bueno, No, el Drive. Bueno, sí, todo lo que es de Google de la ofimática. O sea, yo no podría vivir sin un Google Sheets o un Excel. estás atrapado Toda mi vida lo organizo en en torno el a Excel. ecosistema Google, ¿no? En el ecosistema Google porque es mucho más divertido, la verdad. Es mucho más versátil y mucho más bonito. Vamos, yo sin eso no podría vivir. Perfecto. ¿Qué libro te influyó más en tu forma de ver los hábitos y la productividad? El de Tim Ferriss, ya sé que es un tópico, pero fue el que a mí me hizo cambiar mi mentalidad acerca de los negocios y de todo. La vida, ¿cómo se llama? La jornada El, laboral de 4 la, horas. vida, la vida laboral de 4 horas. Ese fue el que más me marcó, sin duda. Un hábito que te haya mejorado la vida. El deporte, por supuesto. El deporte y el leer. Pero el deporte es imprescindible. Yo tengo 10 años menos desde que hago CrossFit. Desde que hago CrossFit todos los días, de lunes a viernes, ¿eh? No 2 días. No, no. CrossFit ahí a saco de lunes a viernes. Y también eres runner, ¿no? Si no me equivoco. Te he visto, Sí, pero ya lo es un poco de hobby. te he visto ahí por Voy el fin de Strava. semana, que ya para mí es, comparado con el CrossFit, es como un paseo. Es como Sí. es mi rato de relax absoluto. Hábito que más te haya costado conseguir. Mm, Pues hombre, el de dejar de fumar me costó un huevo, ¿eh? Y dejé de fumar hace 15 años ya, hablando de esto. Eso me costó muchísimo, porque todo lo relacionado con las sustancias adictivas, pues es un poco difícil. Ese fue el que más me costó. Y el deporte, coger adherencia al deporte también muchísimo. Adherencia es lo que te digo, no es ir 2 días y hacer el moñas en la sala de máquinas, ¿no? Es decir, al final me he dado cuenta que cuesta menos ir 5 días a hacer crossfit a saco que ir 2 días a hacer el moñas. Entonces conseguir esa adherencia de continua que te hace aumentar fuerza continuamente, todo esto me costó muchísimo. Mucha prueba y error de muchas cosas. ¿Qué defecto crees que le pondrías a tu sistema de productividad actual? Pues que no cuesta explicarlo y comunicarlo de una manera sencilla. Porque es algo que no es sencillo, es muy sencillo cuando se entiende, pero que no es tan fácil de entender y enseñar. Estoy trabajando en ello. Es sencillo para mí. ¿Qué sistema de productividad o herramienta le recomendarías a tu peor enemigo? ¿El time blocking, el sistema Pomodoro, el bullet journal? Quiero decirte, a mí, yo tengo un amigo que seguro que también me escucha, que es Miguel Franco, que es un firme defensor del GTD, que hemos tenido además bastantes debates sobre este tema, pero yo a mi peor enemigo le recomendaría el GTD. O sea, porque es que eso no hay Dios que lo entienda. Es decir, o sea, una persona que realmente quiera hacer productividad, aunque es el tío que más ha aportado de toda la historia de la productividad, y sin este hombre no hubiera, hay un antes y un después, ese sistema de ese libro y quita las ganas de la productividad a cualquier persona que se lo lea. Es decir, o sea, si tú eres una persona muy
de mucha reflexión, de un poco como soy yo, puede ser Fernando, por ejemplo, o tú, que somos gente en ese sentido muy reflexivos, pues lo podemos entender, pero la mayoría de la gente va a decir, ¿qué coño me está contando ese tío? Porque aunque luego es muy bonito, la curva de aprendizaje, al principio es dices, madre mía, prefiero no ser productivo. Pero bueno, el hombre era la primera versión, era el que inventó esto. Entonces, claro, como cuando se inventó el cine, pues no iban a hacer la mejor película en los orígenes. Sí, sí. Yo quizá le recomendaría el pomodoro este que se ha puesto tan de moda, pero yo creo que esa técnica te puede coger tal nivel de estrés, el estar pendiente de los 20 minutos, de los 5 de descanso, de volver a trabajar, que yo creo que lo acabaría volviendo loco y creo que iría por el pomodoro, que es que aparte... Sí, el pomodoro también tiene su gracia. Sí, sí, ves los calendarios de la gente en todos los colores. Una lucha contra él mismo ahí con el pomodoro. Es muy gracioso. Sí, sí, yo lo encuentro más estresante que hacer el propio trabajo, ¿no? Así que yo creo que iría por este. Y última pregunta, ¿qué dirías que es lo más relevante que has aprendido en los últimos años? Lo más relevante que he aprendido es a tener paciencia y a saber gestionar de una manera mínimamente relacionable a las personas, ¿no? Que es lo más difícil. Porque todo lo que tú controlas, que haces tú, pues es muy fácil, eso es tú con tu mecanismo, pero liderar, yo no es que me considere un líder, ¿no? Pero creo que algunas veces lidero un poco, ¿no? Entonces, liderar es lo más difícil que hay. Sacar adelante proyectos cuando están involucradas personas. Genial, Carlos, pues me ha encantado esta charla. Creo que hemos tocado muchos temas y se puede aprender bastante de ellos. También si alguien pues quiere tirar más del hilo y seguir pues sabiendo más, pues le recomiendo que vaya a tu blog, habitocracia.com, porque al final todos los temas que hemos ido tocando pues están relacionados con algún artículo que hay en tu blog. Así que yo recomiendo enérgicamente visitar ese blog. Aparte está muy bien escrito, muy bien presentado. A mí me gusta mucho. Así que te agradezco mucho tu tiempo, que hayas venido a compartir todos estos años de aprendizaje sobre estos temas. Y por supuesto tienes pase VIP para Alfa Positivo para seguir aprendiendo, qué seguir aprendiendo de inversión, de finanzas, de análisis de empresas, que espero que te guste bien, porque mucho. por ser un ecosistema positivo, eso es cojonudo, tener acceso a algo bueno. Sí, sí, ahí tenemos un buen ecosistema de cursos de análisis de empresas, también tenemos comunidad, así que encantado de tenerte por ahí. Y nada, seguimos hablando y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Sergio. La verdad que ha sido un placer y nada, pues encantado de haber estado por aquí también. Pues muchísima suerte con todos los proyectos y seguimos en contacto.